Hola a todos. Cualquiera de vosotros se ha enfrentado a que al conectar un electrodoméstico a la red, se produce una chispa en el enchufe. Si el aparato es demasiado potente, incluso pueden producirse caídas de tensión en la red. Esto era notable en la era de las lámparas incandescentes, cuando el filamento se atenuaba, al encender, por ejemplo, un frigorífico o una amoladora. Herramientas eléctricas, adaptadores, fuentes de alimentación de varios dispositivos y la mayor parte de los electrodomésticos, al conectarse a la red. Al principio, durante un tiempo muy corto, consumen de la red una corriente muy alta, decenas e incluso cientos de veces, superior a su corriente de trabajo nominal. Esto se llama corriente de arranque, y muy a menudo, el motor de tu lavadora o la fuente de alimentación del ordenador se estropean precisamente por esto. En las fuentes de alimentación conmutadas hay condensadores de gran capacidad. Cuando conectas la fuente de alimentación a la red, estos condensadores se cargan con corrientes colosales que deben ser limitadas. De lo contrario, será un problema. Por supuesto, el fabricante limita de alguna manera la corriente de arranque utilizando termistores, pero esto no es suficiente. Lo mismo ocurre con el motor de un frigorífico, una lavadora, taladros eléctricos y así sucesivamente. En ellos también se utilizan con bastante frecuencia ciertos sistemas para suavizar el arranque. Pero teniendo en cuenta que el mercado actual está diseñado para el consumidor menos exigente, naturalmente, la calidad de los componentes utilizados en muchos dispositivos es muy baja. Los cables finos con los que se enrollan las bobinas de los motores a menudo se queman, ya que no soportan las grandes corrientes de arranque. Y la electrónica tampoco es algo eterno. Hoy te propongo considerar un dispositivo que ayudará a prolongar varias veces la vida útil de cualquier aparato doméstico. Ante ti está ahora un sistema externo de arranque suave. Puedes leer más sobre este esquema en el enlace de la descripción. Este esquema proporciona un arranque suave de la carga con un retraso en la activación. Está montado sobre la base de un relé. Sí, los contactos del relé no son eternos, pero durarán al menos varios años. La entrada del dispositivo está conectada a la red de 220 voltios a través de un interruptor. A la salida se conecta la carga que se necesita proteger. Aquí debo señalar el siguiente punto. Si planeas usar este sistema para el arranque suave de herramientas eléctricas, como interruptor, debes utilizar el botón en la propia herramienta. Esto es importante. Al cerrar el interruptor, la alimentación de la red pasa a la carga, por ejemplo, un taladro eléctrico, a través de potentes resistencias limitadoras de corriente. Estas resistencias por sí mismas limitan la corriente y el taladro. Se inicia suavemente, sin tirones ni picos de tensión. Después de un tiempo, el sistema de retardo se activa y el relé se cierra. Ahora la alimentación llega a la carga a través de los contactos del relé, pasando por alto las resistencias. Para entonces, nuestro taladro ya estaba funcionando, aunque no giraba a plena potencia. Y ahora, después de que el relé se activa, recibe el voltaje completo de la red. En otras palabras, hicimos girar ligeramente el taladro con un voltaje débil, eliminando así una gran corriente de arranque. Luego, aplicamos el voltaje completo. Eso es todo. Lo mismo ocurrirá si conectas una fuente de alimentación de ordenador a este dispositivo. Primero, los condensadores integrados en la fuente de alimentación se cargarán suavemente a través de las resistencias. Y tan pronto como estén cargados, el relé se activará y se suministrará la alimentación completa. Y dado que los condensadores ya están cargados,
Se elimina la gran corriente de arranque. Para ser honesto, no quería profundizar en el principio de funcionamiento del esquema, pero hay personas a las que les interesa, así que examinaremos los procesos que ocurren con más detalle. Al conectar el esquema a la red, la alimentación inicialmente llega a la carga a través de resistencias limitadoras. Esto ya se ha mencionado. Simultáneamente, la tensión de red a través de una resistencia limitadora y un condensador de lastre llega al circuito de retardo de encendido. Esta parte del esquema representa una fuente de alimentación simple sin transformador. La corriente de salida del esquema depende de la capacidad del condensador. Luego, la alimentación se rectifica con un puente y se suaviza con un condensador al que se conecta en paralelo un diodo Zener y una resistencia de alta impedancia. El diodo Zener estabiliza la tensión de salida a un nivel de 18 voltios. Absorbe todo el exceso y la resistencia descarga el condensador después de desconectar el esquema de la red de 220 voltios, asegurando una rápida apertura de los contactos del relé. En las resistencias indicadas se monta un divisor de tensión. A través de la resistencia superior, el condensador de retardo se carga suavemente y al alcanzar en él una tensión suficiente para activar el transistor, este último actuará, suministrando energía a la bobina del relé, lo que hará que el relé también se active. Se cerrarán los contactos y la alimentación de la red de 220 voltios, evitando las resistencias potentes, llegará a la carga principal. El diodo, conectado en paralelo a la bobina del relé, está diseñado para proteger el transistor, ya que al desconectar el relé, la tensión de autoinducción de la bobina puede dañar la unión del transistor. Hablemos de los componentes. El resistor de 220 ohmios se puede eliminar por completo del circuito, reemplazándolo con un puente. Condensador de película con una tensión de 250 a 400 V. Capacidad de hasta 1 F. Los condensadores electrolíticos deben tener una tensión de 25 a 35 V. El primer condensador se utiliza como filtro de alimentación y su capacidad puede ser de 47 a 470 F. La capacidad del segundo condensador determina el tiempo de retardo de activación del relé. Cuanto mayor sea la capacidad, mayor será la ventilación, mayor es el retardo, y viceversa. El transistor puede ser prácticamente de cualquier tipo de conducción inversa con una corriente de colector de 1A. En mi caso, es un BD139. Diodo Zener, D1W. Voltaje de estabilización de 12 a 24 V. Los resistores limitadores pueden tener una resistencia de 10 a 33 ohmios. Es preferible elegir de 15 a 20 ohmios. Actual. Las limitaciones del circuito se pueden calcular según la ley de Ohm. Relé con bobina de 12 voltios. La corriente del relé depende de tus necesidades. Si se utiliza un buen relé, por ejemplo, de 10 amperios, se pueden conectar al circuito cargas con una potencia de alrededor de 2 kW. Pistas de potencia en la placa de circuito impreso. Es necesario reforzarlas con soldadura. He contado todo, he mostrado todo, y eso significa que otro episodio llega a su fin. Si te ha gustado, dale un me gusta y compártelo con tus amigos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro grupo y a mi Instagram. Bueno, y eso es todo. Encontrarás los enlaces al archivo del proyecto con el esquema y la placa, los componentes para montar este dispositivo y los módulos de arranque suave listos en la descripción. Y con esto me despido. Bueno, y como siempre, he sido Casiana y hasta la próxima. Adiós.